Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Es la trashumancia una práctica antigua, característica de las regiones meridionales de Europa y las norteñas de África. Emigraban los rebaños ovinos a las montañas del Midi francés, al igual que lo hacían en Argelia hacia el mediodía, y se concentraban anualmente ovinos italianos en la hoy llamada Costa Azul, con el fin de proporcionar estiércol a las explotaciones hortícolas de esta parte del litoral mediterráneo. En España, José Antonio Conde habla de los desplazamientos ganaderos de los árabes. Desde la más remota antigüedad, fueron los árabes moradores del campo que vagaban pastoreando sus rebaños, mudando sus ranchos, por dar tiempo a que se renueven las hierbas y para buscar en la mesaifa o estación de verano las alturas frescas, volviendo al fin de la estación para la mesta o invernadero, hacia los campos más abrigados del poniente. En realidad, esta práctica en la península se remonta al tiempo de los godos y aún antes, pues hay historias de los iberos que hablan de cómo los pastores andariegos prestaron una valiosa ayuda a los cartagineses en sus andanzas por España. Y todo el mundo coincide en que la más genuina trashumancia, como ejemplo de cultura pastoril, es la que se desarrolló en España. La trashumancia española es una consecuencia de que las tradicionales zonas de pasto sufrieron, además de una congénita escasez de población, una climatología extremada, donde bordeaba el ganado los límites de su supervivencia. Una realidad que pone Manuel del Río en boca de un ganadero soriano. Solo la desgracia de haber nacido en un país miserable obliga a arrostrar los peligros de la trashumancia. Y añade cómo el buscar suelos para conservar los ganados determinó el hacer pastables y útiles las breñas incultas de que abundaba la Extremadura. Es preciso confesar que todo el ganado de raza fina debe trashumar, sin exceptuar de esta regla ni aún a los extremeños, porque si cada uno de estos tuviese, por ejemplo, una dehesa que mantuviese 1000 cabezas en la invernada, a mediados de mayo no podría sostener 200 y aún tal vez ninguna. La ganadería fue una de las bases económicas de los reinos cristianos peninsulares, como se deduce que las ovejas, junto con el grano, eran el medio de pago en una sociedad donde escaseaba la moneda. El honrado y real Concejo de la Mesta, creado por el rey Alfonso X en el año 1273, que alcanzó su plenitud en tiempo de los reyes católicos, tuvo antecedentes bien remotos, allá por la Alta Edad Media. A la Mesta, surgida de numerosos concejos locales, se le atribuyó, entre otras funciones, la de regular y administrar el control del tráfico ganadero, cuidar de la preservación de las vías pecuarias y actuar con potestades de juez y parte en los litigios. Todas las personas relacionadas con la trashumancia, desde el gran propietario hasta el último de los zagales, tenían cabida en la organización y se encontraban bajo su amparo. Extremadura está atravesada por 6 grandes cañadas. Entre cañadas, cordeles y veredas,
existe una red de vías pecuarias de más de 7.000 kilómetros de longitud, cuya extensión en superficie se aproxima a las 30.000 hectáreas. La disminución de la trashumancia ganadera ha favorecido la desaparición de gran parte de estos caminos, ocupados hoy en ocasiones por carreteras, pero también anexados a propiedades particulares con fines urbanísticos o agropecuarios, aunque la Junta de Extremadura está haciendo un intento por recuperarlos para utilidad pública y uso colectivo. La Cañada Real de Gata y varios cordeles y veredas atraviesan el territorio serragatino por unos emblemáticos parajes. Entraban los trashumantes por el puerto de Castilla para llegar al pueblo de Gata, continuando hacia Torre de Don Miguel. Los antiguos caminos de herradura que van uniendo los diversos pueblos han sido sustituidos hoy en numerosos tramos por las actuales carreteras. Luego seguía por Villasbuenas de Gata, Santibáñez el Alto, Moraleja y Huélaga, por tierras ocupadas actualmente por el pantano del Borbollón. A partir de ahí, el camino más factible era el que llevaba hacia Coria, aunque el hecho de encontrarse con la calzada romana de la Dalmacia, lo que hoy en día podría ser una carretera comarcal, hiciera que una parte de los rebaños llegasen a través de Zarza-la-Mayor y Piedras Albas hasta las tierras de Alcántara. La Cañada Real Soriana Occidental es una de las 9 arterias fundamentales de la red pecuaria española. Tenía como cometido traer y llevar rebaños de merinas de extensos territorios serranos, de Cameros y el norte de Soria, a las dehesas de Extremadura, en un movimiento conocido como Marcha a Extremos. Un total de 840 kilómetros de recorrido que entra en Cáceres y Badajoz, después de atravesar La Rioja, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. Entra por el Valle del Ambroz, por Abadía, cruce cañariego que mantuvo un puerto real para la recaudación de impuestos. En las cercanías del trazado de la Cañada, Baños de Montemayor y Hervás, con su barrio judío declarado conjunto histórico-artístico, La Garganta, Segura de Toro y, en menor medida, Aldea Nueva del Camino. La Cañada se adentra en tierras de la comarca del Valle del Alagón por Valdeobispo, para seguir por Carcaboso hacia Galisteo. La impresionante ciudad amurallada de los Almohades, situada en lo alto de un cerro y defendida por los ríos Alagón y Jerte. Cruza Torrejoncillo y el puerto de los Castaños, dejando a un lado el monasterio del Palancar, expresión y símbolo de la reforma franciscana realizada por San Pedro de Alcántara. El Tajo y sus dos afluentes, el Salor y el Almonte, configuran una comarca que es desde tiempo inmemorial zona de paso y comunicación entre las tierras del sur y las del norte de Cáceres. Por Cañaveral, el camino hoy se ha vuelto peligroso y prueba de ello es que los pocos rebaños que pasan necesitan de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los automovilistas.
En la estación del Casar de Cáceres, conocida como La Perala, se cargaron las ovejas en los vagones del ferrocarril durante mucho tiempo. Desde Casar, la cañada partía hacia el sur, rodeando Cáceres y dejando a un lado Malpartida y su monumento natural de los Barruecos, donde, en el lavadero de Lanas, está la sede del Museo Fostel Malpartida. Bien puede decirse de la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, que constituye el corazón de Extremadura. Tierras de pastizales infinitos, dehesas y barrancos, llanuras y montañas, algunas tan pequeñas como la loma desde la que el castillo de Montánchez vigila estos parajes. Recorriendo estos caminos y veredas que transitaron los viejos trashumantes, aún es posible ver algún rebaño de oveja merina o asombrarse por Zarza de Montánchez con la Terrona, que dicen es la encina mayor del mundo. Las poblaciones de la comarca de Lácara vieron pasar los polvorientos rebaños. Tierras de dehesas que se extienden por la Roca de la Sierra y la Nava de Santiago y llegan hasta las cercanías de Montijo y Puebla de la Calzada. En la Puebla de Obando, la cañada toma el nombre de Cañada Real del puerto de la Villa y cruza la población por la calle del Cordel hacia el puerto del Zángano. Tras pasar Villar del Rey, recostado en una suave ladera, la cañada, como hizo en Cáceres, rodea Badajoz. Al final de la ruta aparece Valverde de Leganés, un buen lugar de descanso, donde se puede tener noticia de las correrías de Viriato contra los romanos, de la persecución de la ganadería mesteña o de las inútiles negociaciones del concejo de Valverde con el honrado concejo de la Mesta. Hoy, esta cañada real soriana occidental es una espléndida ruta turística, al tiempo que un gran pasillo cultural. La Cañada Real de la Plata, o la Bizana, se situó parcialmente durante el período de apogeo de la Mesta, sobre la propia calzada romana, siendo utilizada masivamente para el traslado de ganado hasta la aparición del ferrocarril y la carretera. Nace entre Asturias y León y muere en Trujillo. Su recorrido total es de 500 kilómetros. Pasa por Astorga y La Bañeza, Benavente y la Tierra del Pan. Cruza el Duero en Zamora, deja atrás la Tierra del Vino y se encamina a Salamanca. Desciende por el puerto de Béjar, en cuyas inmediaciones coincide con la Cañada Real Soriana Occidental. Plasencia contaba con un amplio alfoz que el rey Alfonso VIII le concedió en su privilegio de fundación y que Fernando III completó con Belvís, Monfragüe y Albalá. El rico concejo placentino que había asumido el poder cuando los reyes católicos recuperaron la ciudad para el dominio real, no solo se enfrentó con los intereses señoriales, sino también con los de la Mesta, el ganado de fuera, como se comprueba en los numerosos pleitos habidos durante todo el siglo XV. La Mesta se quejaba de casi todo, del cobro de más derechos que el servicio y montazgo, de que las cañadas estaban cerradas, ocupadas o tomadas, así como de los ataques a los alcaldes y oficiales de la Mesta. Por Malpartida de Plasencia transitaba el ganado camino de Villarreal de San Carlos, población fundada por Carlos III para amparar a los pastores y a cuantos transitaban por la sierra de las cuadrillas de bandoleros, que aprovechaban lo solitario y agreste de estos parajes para asaltar y saquear a los viajeros, refugiándose luego en las espesuras de las sierras. En Monfragüe, un paisaje de otros tiempos, un inmenso breñal de pizarra y cuarcita que ha llegado hasta hoy gracias quizá a su misterio y a su fragosidad orográfica. Los hombres de la Mesta abrieron zonas llanas de matorral para alimentar a sus rebaños, estructurando las actuales dehesas y construyendo chozos donde refugiarse. Un rincón perdido, que había sido ocupado por el hombre primitivo y donde el hombre medieval construyó castillos en las crestas de las sierras, sobre vestigios romanos. Atraviesa la Cañada Real de la Plata el río Almonte para llegar a Trujillo,
donde se aprovechaban los pastos de las dehesas cercanas. En el Memorial ajustado del Expediente de Concordia, que trata el honrado concejo de la Mesta con la Diputación General del Reino y la provincia de Extremadura, recientemente reeditado, se da cuenta de la antigua disputa jurídica y de intereses entre el concejo de la Mesta y las principales villas de la Extremadura. Un pleito que arranca en el Bajo Medievo para llegar a sustanciarse a finales del siglo XVIII ante el Consejo de Castilla de Carlos III. Escribe y explica José Manuel Jover. Las villas extremeñas estaban cansadas de soportar que los privilegiados ganaderos abusaran de sus prebendas inmemoriales, esquilmando los pastos y demás aprovechamientos agropecuarios. Los ganaderos castellanos, de rancio abolengo la mayoría, habían siglos atrás constituido lo que ahora no dudaríamos en calificar como lobby, pero que entonces prefirieron titular como el honrado Concejo de la Mesta, cuya finalidad, en esencia, consistía en mantener un orden socioeconómico peninsular volcado en privilegiar la voracidad pastoril de la cabaña ganadera castellana en detrimento del progreso de la agricultura local. La Cañada Real Leonesa Occidental se extiende a lo largo de 700 kilómetros, desde Carrocera, en la base de las Sierras Leonesas, hasta Fuentes de León, en el límite sur de Badajoz. Atraviesa los páramos de Valencia de Don Juan y Sahagún para llegar hasta Medina de Rioseco y cruzar el Duero en las proximidades de Tordesillas. Cuando abandona la tierra de Medina del Campo, se dirige hacia la provincia de Ávila y atraviesa el sistema central por la Sierra de Gredos. Entra en Cáceres desde la provincia de Toledo, bordeando Navalmoral de la Mata, ortocentro del Campo Arañuelo. Deja a un lado Millares y sigue después por Saucedilla y Casatejada, hasta el embalse de Arrocampo y Almaraz. A mediados del siglo XIII, con la debilidad política por la sucesión de Alfonso X, el Campo Arañuelo era recorrido por bandas de salteadores de caminos y ganado, los famosos golfines, que se refugiaban en los montes de las Villuercas y la Jara. Los reyes encomiendan a los jueces de la Mesta la protección contra los bandidos. A un lado, Romangordo, en el camino Casas de Mirabete y Jaraicejo. Pronto aparecen los berrocales de Trujillo. Tras los pastizales de Abertura y Villamesías, los regadíos del Guadiana, al sur de Miajadas, cambian los paisajes ganaderos. Ya en tierras pacenses, se dirige la cañada a Santa Amalia y Medellín, cuyo concejo también supo de pleitos con la Mesta sobre los derechos de portazgos y a cuenta de las pensiones que la ciudad imponía a los ganados trashumantes de la institución ganadera. Por un encadenamiento de sierras en forma de arco, la cañada continúa hacia el sur, descubriendo Mengabril, Guareña, Alange. La Cañada Real Leonesa Occidental coincide por la tierra de Barros con asentamientos prerromanos y romanos, indicativos de su importancia primigenia en el tráfico de mercancías y ganados y el enlace de Córdoba e Hispalis con Emérita Augusta. En Fuente de Cantos se desvía hacia el sudoeste por Bodonal de la Sierra y Segura de León, estimando el extremo final de la andadura por las estribaciones de la Sierra de Aracena en Fuentes de León. En sus 700 kilómetros de recorrido, la Cañada Real Leonesa Oriental atraviesa 5 provincias de Castilla y León. Nace en los altos de Valdeburón, al noroeste de Riaño, y pasa por la provincia de León y Palencia capital. Cruza el Duero, ya en Valladolid, por el término de Tudela de Duero, donde toma dirección a Segovia. Después de cruzar Ávila, la cañada toma rumbo por Madrid hacia la provincia de Cáceres. Su recorrido por la provincia cacereña es muy corto, pero luego se alarga extensamente por los pastizales de La Serena.
Es la cañada que mayor distancia recorre dentro de la provincia de Badajoz, donde penetra a través de la Sierra de la Membrinera, cruza el embalse de García de Sola y se desvía hacia el oeste, entre los embalses de Orellana y del Zújar. Bordea Quintana e Higuera de la Serena, Campillo de Llerena y Llerena, para terminar en las proximidades de Montemolín y Monesterio. La Cañada Real Segoviana entra en Badajoz por la Reserva Nacional de Caza del Cíjara, cruza el río Guadiana y el embalse, y tras atravesar algunas pequeñas sierras se desvía hacia la Puebla de Alcocer. Tras quedar cortada por las aguas embalsadas del Zújar, recupera su recorrido para entrar en la zona esteparia de la comarca de La Serena. Atraviesa la Sierra de Benquerencia, se adentra de nuevo en el área adhesada de La Serena y continúa hacia el sur por Monterrubio de La Serena y Peraleda del Zaucejo, para finalizar en las proximidades de Granja de Torrehermosa. Fue a través del denominado Proyecto LIFE 2001, por un desarrollo armónico del mundo rural, como se pretendió recordar y dar a conocer una de las culturas más antiguas de Europa, la de los ganaderos españoles que, tras pasar el invierno en las dehesas de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, marchaban hacia el norte en primavera para aprovechar durante el verano los pastos frescos de las montañas, regresando al sur con las primeras nevadas del otoño. Una larga historia ligada indeleblemente a la historia del real y honrado concejo de la Mesta. Un tiempo que llenó Extremadura de litigios. El mundo rural se vio obligado a doblegarse ante el aparato legal mesteño y los labradores poco podían hacer cuando actuaban los todopoderosos magistrados trashumantes. Con las cañadas y vías pecuarias llegaban los privilegios. La agricultura quedaba relegada cuando los trashumantes aprovechaban esas tierras para pasto. Los contratos de arriendo condenaban a la desaparición a los ganaderos extremeños y los ordenamientos locales fueron papel mojado ante los ordenamientos de la cabaña real. Hasta el clero reconocía en sus posesiones la jurisdicción mesteña. Hasta el siglo XVI, la Mesta gozó de la protección de los reyes, sin duda porque la lana era el producto de exportación más importante de España y prácticamente fue el principal abastecedor de las arcas del país. Con ella se financió la Reconquista y se sufragaron los viajes de Cristóbal Colón y la conquista de los territorios americanos. Pero a finales del siglo XVIII, los ingleses inventaron la máquina a vapor y con ella llegó el uso masivo del algodón y la industrialización. Se intensificó la agricultura para alimentar a la población, impidiendo el paso de los rebaños trashumantes. En el año 1836, la reina María Cristina disolvió la Mesta, integrándose los ganaderos en la Asociación General de Ganaderos del Reino. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña. La belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos. La trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.